Ok, no, mira, es sencillo. Cuando se asumió este contrato con Huaspe, se estableció unas rutas. En ningún espacio decía que había que poner recolectores de metales en las avenidas. ¿Qué sucede? Que en las urbanizaciones los camiones entran todos los días. Hay urbanizaciones, sectores que preparan unos murales que son, o sea, unas bases en cemento, tanques ahí y pasan todos los días. En los barrios no. Y yo recuerdo que a mí me quisieron hacer parte de una comisión educativa para que fuera a los barrios a decirle a los moradores de que iban a haber rutas cada 3 días. Y yo les dije a quienes me quisieron sindicar en eso, ¿y cómo yo voy a ir a un barrio a decirles a esos residentes de esos barrios que guarden una basura 3 días en su casa? Cuando a veces son viviendas que no tienen espacio ni para usted salir por un callejón, decirle que ponga 3 días basuras ahí para que la guarden, para que este camioncito pase, si es que pasa. Porque a diario llueven las impuntualidades y la no recolección de basura por muchísimas calles y sectores. Entonces imagínense que usted guarde la basura en su casa. Eso es incoherente. Y yo he visto algunos ayuntamientos que han asumido ese compromiso y eso no es posible. Parece ser que esta compañía se ha dado cuenta que eso es imposible y ha decidido colocar unos recolectores de metales peligrosísimos en las avenidas, en esquinas y en entradas. No son ni 2 ni 3 los accidentes que chocan de manera frontal con estos retenedores, y además de eso, motoristas que para evadir terminan estrellados en esos contenedores. Por lo que yo creo que tenemos que ser muy responsables, llamar a capítulo a esa compañía. Veo, presidente, y le felicito que usted haya hecho mención de que fueron citados directivos de esa compañía y que estuvieron aquí. Y a veces eso es parte de las radicalidades de las decisiones cuando hay imperfecto. Eso es un irrespeto a este consejo, a la institución y al municipio. Porque si se ha hecho eso es buscando la manera de acordar, de dialogar y de llegar a puntos medios en el que salgamos beneficiados todos. Es bueno que la prensa haga notar esa información de que fueron notificados directivos de esa compañía y que no asistieron, porque yo creo que es muy importante, porque ha sido una falta de respeto a una autoridad legalmente constituida. Por lo que esta compañía de recolección también, presidente, sería bueno que se le notifique otra vez. Yo quiero reiterar que la radicalización de las decisiones de última instancia, y sería bueno que también sostengamos varios diálogos con ellos. Yo no estoy de acuerdo con esos contenedores y tampoco estoy de acuerdo con la falta de frecuencia en los sectores donde no hay contenedores. Entonces ellos tienen que tener presencia de vehículos recolectores y no está bien. O sea, es un problema que tenemos. Felicito también a la comisión que dialogue y que el resultado final va a ser votado favorable para el municipio aquí en este consejo. Muchas gracias. José Miguel.